Buenas tardes, comunidad de la Universidad Abierta y Estancia de México. Mi nombre es Freddy Ramírez Hernández, soy aspirante de la licenciatura en Nutrición Aplicada y en esta ocasión les hablaré sobre mi proyecto titulado Hábitos alimenticios en el estudiante de educación media superior. Escogí este tema porque se me hace un tema muy importante en nuestra cultura, debido a que actualmente se están presentando muchos problemas de nutrición en jóvenes. Así que vamos a empezar con la temática. Como una pequeña introducción, tenemos que en la actualidad existen muchos problemas de salud relacionados con la alimentación. Entre ellos tenemos la diabetes, la hipertensión, la anemia e infecciones vías urinarias, entre otras afecciones. Esto se debe a que las personas no se están alimentando de una forma adecuada, ya sea que consumen mucho comida rápida en la calle o que no estén consumiendo la cantidad de alimentos necesaria o estén omitiendo algún tipo de comida. Pero estos padecimientos antes solamente creíamos que era exclusivo de los adultos, pero estos últimos años se ha dado una pequeña tendencia en que ya no solo los adultos padecen estas enfermedades, también los niños están padeciendo este tipo de enfermedades. Vamos a continuar. Como les había mencionado, ya los niños están padeciendo estas enfermedades y por consecuencia también los jóvenes. Eh, ¿Qué es lo que afecta a esto? Bueno, en la actualidad, ya sea que uno o los dos padres de la familia estén trabajando para llevar un sustento a casa, pues ya no van a tener el tiempo para cocinar alimentos, ya que los trabajos exigen demasiado tiempo. Otra parte puede ser que es más fácil mandar a los niños o a los jóvenes a la escuela y que ellos compren alimentos que se preparan ahí en la cafetería. Además de que actualmente los jóvenes prefieren más el sabor de la comida corrida, de la comida chatarra, a la comida que se consume en casa, siendo esta última la más saludable. En el caso de la comida chatarra, esta nos va a aportar muchos nutrientes. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, una pizza, papas fritas, alitas, hamburguesa. Todas son comidas que la verdad no aportan mucho nutrimiento o dan exceso de energía por los amilanos al cuerpo, que los jóvenes la mayor parte del tiempo no los queman o los guardan en forma de grasas. Bueno, el objetivo de esta investigación es identificar los hábitos alimenticios de los estudiantes de la educación media superior, dentro y fuera del plantel, y las problemáticas que estos han traído a su vida. Vamos a tratar de averiguar si es que esos hábitos son buenos, si están comiendo como se debe de comer, tanto dentro del plantel como fuera de este. Aquí colocamos solamente unos de los objetivos particulares que considero fueron los más importantes, que era conocer los principales alimentos consumidos por parte de los estudiantes y reconocer los diferentes tipos de alimentos consumidos por los estudiantes. Si nos damos cuenta, en esta parte vamos a identificar, vamos a ver cuál es la alimentación que llevan los estudiantes de nivel medio superior. Para ello, bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a tener esta pequeña descripción sobre la problemática. Nos dice, la adolescencia es una de las etapas más importantes de la vida. Y de hecho sí, porque en esta parte del crecimiento del ser humano es cuando se empiezan a desarrollar todos los organismos y necesitamos nutrientes para que el crecimiento ya sea de la masa ósea, de la masa muscular, de los órganos sexuales, sea el adecuado. Si no recibimos los nutrientes adecuados, obviamente el crecimiento no va a ser correcto. Además de que nos puede traer ciertos problemas en la salud. Esa es nuestra problemática principal. Es por eso que nosotros queremos averiguar si realmente nuestros jóvenes se están alimentando como se deberían de alimentar. La metodología que utilizamos se basa en el plan de trabajo que mostramos aquí. Como primer parte delimitamos el tema y el plan de investigación que vendría siendo esto. Después nos empapamos un poco en cuanto a documentos, a publicaciones en internet de ciertas páginas para obtener antecedentes de si es que ya se había hecho el estudio y nos encontramos que en efecto el estudio ya se había realizado anteriormente en escuelas de Cuba y en algunas escuelas de España, pero no pudimos encontrar al momento información en escuelas de México. Después de ello hicimos una pequeña entrevista y el recorrido a la escuela. La entrevista fue a una docente que accedió a darnos un poco de tiempo y el recorrido a la escuela se hizo con apoyo de las autoridades para ver cuáles eran los hábitos y las costumbres que tenían los estudiantes durante su descanso.
Luego, aplicamos una pequeña encuesta a 10 estudiantes y con el uso de las herramientas estadísticas como son el cálculo de frecuencias relativas, el cálculo de frecuencias acumuladas, hicimos o elaboramos gráficas para su posterior interpretación. Luego de ello se redactó un informe final y posteriormente se realizó una presentación de PowerPoint, que es con la que estoy apoyando en este momento. Para la recolección, bueno, esta es la parte de resultados, y para la recolección utilizamos la siguiente encuesta. Preguntamos cuestiones como cuál era su nombre, su edad, el género. Utilizamos los formularios de Google, que fue una herramienta que nos hizo más factible el trabajo. Y les preguntamos lo siguiente: ¿cuál es la frecuencia con la que consumes alimentos? ¿Qué tipo de bebidas consumes con mayor frecuencia? ¿Con qué frecuencia consumes carne en tu comida? ¿Con qué frecuencia consumes vegetales en tu dieta? ¿Qué tipo de alimentos consumes durante el receso escolar? ¿Cuántos tipos de frutas consumes al día? ¿Has padecido de sobrepeso u obesidad? ¿Padeces algún tipo de enfermedad debido a tu alimentación? En caso de que se contestara que sí, ellos tenían que especificarnos el tipo de enfermedad que tenían y cuánta agua beben al día y si acostumbran llevar comida de su casa a la escuela. Esas fueron las preguntas o fue la encuesta en la que nos basamos. Posteriormente, en base a sus respuestas, obtuvimos la siguiente información. En la primera gráfica podemos ver las edades de nuestros alumnos. Como vemos, la mayor parte de nuestra población tiene 17 años al ser el 40%, la siguiente parte es de 16 y más abajo vienen los de 18 al ser 20% de nuestra población y una sola persona con 15 años. De los entrevistados, el 50% corresponde a hombres y el 50% corresponde a mujeres. En cuanto al consumo de comida, podemos observar que la mayoría de nuestros entrevistados va o hace un consumo de 3 comidas al día. No es el recomendable, pero aún así es un poco aceptable. En cambio, hay un caso crítico en el cual solamente hacen una comida al día. También encontramos que la bebida que más acostumbran tomar los estudiantes es refresco. De hecho, si hay estudiantes que toman agua, también consumen jugos envasados y agua de fruta natural, pero el refresco es el predilecto para tomar por parte de ellos, siendo el 40% de nuestra población la que consume refresco. Todos los estudiantes consumen carne a lo largo de la semana, eso es bueno. El 40% de ellos nos refiere que consume carne de 3 a 4 veces a la semana. No tenemos ningún caso en el que no haya consumo de carne. El 20% consume solamente carne 1 o 2 veces por semana. De hecho, ahí tenemos un pequeño foco de atención. En cuanto al consumo de vegetales, este es un poco más alarmante, debido a que el 30% llega a consumir de 3 a 4 veces a la semana. Tenemos aquí sí una parte de la población que es correspondiente al 20% que no consume alimentos vegetales a lo largo de la semana. Y esto sí es importante debido a que los vegetales son una fuente importante de los nutrientes que requerimos diariamente. También investigamos acerca de cuál es el tipo de alimento que más prefieren los estudiantes. Y nos encontramos que el alimento predilecto son las frituras tipo sabritas, siendo estas un 40% del consumo total de los estudiantes, seguido por los guisados de la cafetería y las tortas, con un 20% cada uno, y las galletas, junto con los tacos, un 10% cada uno. En el receso ellos no acostumbran consumir dulces ni comida de casa. También se les preguntó que cuál fue el consumo de frutas y esto fue una información buena, debido a que ellos nos mencionan que el 60% sí consume frutas, con una frecuencia aproximada de 2 veces al día, perdón, una vez al día, mientras que el 40% nos menciona que sí consume 3 veces al día fruta. Esto es muy bueno debido a que las personas, o mejor dicho los estudiantes, sí están consumiendo frutas. Se les preguntó si había antecedentes de obesidad o sobrepeso. El 60% de los estudiantes nos refirieron que no tienen ningún antecedente.
mientras que el 40% sí nos dijeron que ya habían tenido un antecedente de obesidad o sobrepeso o que en ese momento están padeciendo. Se les hizo una pregunta que fue muy importante para esta investigación, que si existía alguna enfermedad debido a su nutrición. El 70% de ellos nos contestó que sí. Ahora, en la siguiente gráfica, como podemos ver, se les preguntó el tipo de enfermedades que padecen, estando en primer lugar y siendo más recurrente gastritis con un 30%, perdón, no, sí, un 30%, y la infección estomacal, junto con hipertensión, anemia, diabetes e infección en las vías urinarias, ocupando el mismo porcentaje que es de 15%. Con esto podemos ver que existe una gran variedad de enfermedades debidas a la mala alimentación. Y esto, ahorita en un momento más adelante, vamos a ver cómo se contrasta con otro dato muy crítico. Consumo de agua, solamente una persona nos mencionó que no consumía agua, mientras que los demás sí. Consumen de 1 a 2 litros, que es lo mínimo recomendable. El 70% de las personas no lleva comida a la escuela, solo el 30% lo hace, mientras que se hizo otra pregunta, bueno, en base a las encuestas, se analizó la información y se nos dijo que el 70% de ellos no practican buenos hábitos alimenticios, y esto contrasta con la cantidad de personas enfermas que tenemos. El 70% padece una enfermedad y también el 70% no practica hábitos alimenticios. Esto nos puede dar el indicio de que efectivamente la alimentación está muy relacionada con las enfermedades. Como conclusión, podemos ver, como les acabo de mencionar, que una mala alimentación conlleva a enfermedades, además de no tener un buen desarrollo en esta etapa de la vida. También se demostró que los estudiantes van a preferir siempre la comida chatarra ante la comida preparada en casa y más natural. Prefieren el refresco antes del consumo de agua, y esto nos puede provocar que existan problemas nutricionales. Nosotros hacemos la recomendación de que se cree algún tipo de campaña para concientizar a los estudiantes de la importancia de consumir una dieta balanceada. Y esto sería todo de mi parte. Les quisiera agradecer por la atención prestada. Les muestro lo que fueron los documentos en los que nos basamos para realizar toda la parte teórica, que fue la nutrición adolescente, alimentación del adolescente, alimentación del adolescente, la alimentación del adolescente. Todos ellos son documentos que nos aportaron alguna temática, ya sea requerimientos nutricionales o problemáticas que se hayan suscitado en otros países. Como les mencioné, no había ningún documento de este país. Y sería todo. Gracias.